Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos listos para seguir con la posta informativa aquí en Radio Pauta. Bienvenidos, son las 7 de la tarde, a los que se están sumando a Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos en la 100.5 aquí en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 si nos escuchas desde Valparaíso y también en Temuco, 96.7 en pauta.cl. Por supuesto nos escuchan y nos ven a través de nuestro streaming. Nuestros panelistas para el día de hoy ya están listos. El equipo de los miércoles está junto a nosotros. Le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Aquí un poquito preocupado por todas las noticias del COVID. Pero bueno. Cierto. Leía por ahí, no quiero preocuparte más, Nicolás, pero leía que ya había llegado la variante Omicron a California, ¿no? Había sido detectado el primer caso por allá. Sí, lamentablemente. Otra fuente de preocupación por la pandemia, preocupación renovada, diría yo. Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, editor general de Pauta, también está con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Sebastián, Nicolás, Álvaro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Y también se suma al equipo de este miércoles Álvaro Pessoa, doctor en Filosofía, director del Centro de Ética Empresarial del S-Business School de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Sebastián. También aprovecho de saludar a Nicolás y a Eduardo y, por supuesto, a quienes nos siguen por radio, por streaming. Gracias por estar junto a nosotros, Álvaro, por aceptar nuestra invitación. Con Eduardo, con Álvaro, con Nicolás vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos de los temas de actualidad. Por supuesto que traen sus noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas. Pero en nuestro primer bloque nos vamos a enfocar primero en una controversia que surgió principalmente a través de redes sociales con el empresario Andrónico Luksic como protagonista. En nuestro primer tema, para partir esta edición de hoy, manifestaba a través de su cuenta de Twitter el empresario su molestia y una crítica también con la democracia cristiana por su apoyo a Gabriel Boric pensando en esta segunda vuelta. Comillas, jamás imaginé que vería a la ADC apoyando un candidato presidencial de extrema izquierda cuyo principal soporte programático es el Partido Comunista, candidato y partido que validan la violencia y desprecian una figura fundamental de la transición, don Patricio Aylwin. Cierre de comillas, esa fue su frase suficiente para generar, como decíamos, una controversia, algunas polémicas, recibió algunos respaldos, también otras críticas a Andrónico Luksic. La pregunta escaló también por el rol que cumple Luksic y por Canal 13 fundamentalmente, que es su medio, ¿no? Él es dueño del canal de televisión. Y lo que queríamos indagar en esta primera pregunta, Nicolás, tiene que ver con si es que el tono de estas declaraciones del dueño de Canal 13 podrían eventualmente condicionar la línea editorial del medio. ¿Cómo ves tú ese punto en específico que planteamos hoy? Bueno, primero yo diría que no me ayude tanto compadre, que han estado presentes toda la campaña. Esta semana suman y siguen. Creo que Luksic le hace un flaco favor a su candidato, el candidato de la ultraderecha. Yo creo que efectivamente esto tiene varias aristas. El tema comunicacional es complejo, porque puede argumentarse, yo no tengo por qué no creer, que no hay ninguna instrucción editorial directa del medio de un dueño de un medio de comunicación, pero las declaraciones están ahí y al final las trabajadoras y trabajadores del canal, los periodistas, el área de prensa saben quién es el dueño. Entonces yo creo que es complejo, creo que hay una declaración muy destemplada de Andrónico Luksic que, como digo, no ayuda a su candidato ni entiende muy bien cuál es su rol y qué es lo que está pasando en Chile, que la gente está ya bastante aburrida de que se ejerzan este tipo de influencias de parte de personas tan poderosas económicamente. Álvaro, ¿cómo ves tú el punto de la línea editorial de Canal 13 en particular? Déjame decir una cosa previa, dos cosas previas. Una es que yo creo que Andrónico Luksic peca de cierta ingenuidad, cosa que me sorprende mucho siendo quien es,
con el recorrido mundo que tiene, ¿no? Porque yo creo que la democracia cristiana hace rato que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y lo digo así, me hago cargo de mis declaraciones, ¿no? Entonces, no es una sorpresa esto. Ya nada me sorprende en la democracia cristiana. Tenemos que recordar solamente cómo fue nombrada candidata Jasna Proboste cuando te habían elegido democráticamente con el sistema interno del partido a la señora Rincón, a la senadora Rincón. O sea que, uno. Dos, algo que dice Nicolás, que es su candidato. Yo no, en ningún momento he estado cerca de la candidatura de José Antonio Kast, en ningún momento supe que Andrónico Luxich estuviese como candidato a Kast. Probablemente para el balotaje ha optado por José Antonio Kast. Me da la impresión por lo que dice, pero así como que sea su candidato, tiendo a pensar que su candidato probablemente era otro. Y después, respecto a lo que tú preguntas, Sebastián, sí, yo creo que siendo dueño o controlador de un medio hubiese sido preferible, ¿no? Lo miro como profesor de ética, ¿no? Que no se pronunciara, ¿no? Independientemente de que el medio puede tener los resguardos, como dice Nicolás, para tener independencia editorial. A mí me parece que el Canal 13 en general tiene independencia editorial y no me da la impresión de que esté pauteado por lo que va pensando Andrónico Luxich. Pero desde el punto de vista estético, por lo menos, voy a decir, ¿no es cierto?, que se emparenta con lo ético, me parece poco apropiado el comentario, ¿no? Sí. No como persona tiene todo el derecho, pero sobre todo si tiene control sobre medios de comunicación, que no sé si es solamente el canal. Yo creo que es conflictivo el punto, desde luego. Diré, hay ahí al menos un cierto conflicto de interés potencial, ¿no? Sí. Mínimamente. Eduardo. Yo creo que no hay que sorprenderse tanto de muchas de las cosas, primero de lo que dice Andrónico Luxich, de lo que piensa Andrónico Luxich, evidentemente que su candidato ha de ser ahora, si no lo fue antes Antonio Kast, no hay mucha sorpresa en ello. Y en relación con el rol de los empresarios, no hay que olvidarse de que algo parecido sucedía, ¿se acuerdan ustedes con Ricardo Claro, el dueño de Mega? También tenía una posición política bastante evidente, o Sebastián Piñera, también fue dueño de un canal de televisión. De Chilevisión, claro. Con Chilevisión. Entonces, no es el único caso, no es un caso aislado de un gran empresario que es dueño de un medio de comunicación y que luego políticamente manifiesta esa opinión. La libertad de expresión blinda al señor Luxich de decir lo que quiera y donde quiera. Pero en esto me quedo mucho con lo que plantea Álvaro, en el sentido de que es desafortunado porque él efectivamente genera reacciones, habitualmente reacciones negativas por parte de un grupo de la sociedad. Y ahora voy con lo que decía Nicolás, si él quería entregar un mensaje de aliento a alguno de los candidatos, la verdad es que generó lo contrario. Entonces no hay por dónde rescatar el valor de lo que acaba de decir Andrónico Luxich, ni por novedoso, ni por alguien nuevo en esto. No va a afectar la línea editorial, la verdad, porque la línea editorial del canal está bien establecida. En eso yo creo que hay que despejar dudas. En Chile se duda de esto, pero hay que tratar de despejarlo en la medida de lo posible, pero tampoco por el lado de a quien puede ayudar o favorecer. Bien, está interesante el tema. Como decía Nicolás, además la campaña nos ha regalado varios de estos momentos, ¿no? No necesariamente de los dueños de los medios, digo, de aquellas frases que han generado algún tipo de controversia. Vamos a analizar otro aspecto de la carrera presidencial ahora en nuestro tema de fondo para este primer bloque. Y es un asunto que ha generado harta discusión y debate, diría yo, no solo en el comando o en el oficialismo, en el comando de José Antonio Kast, sino también en la otra vereda. Se trata de este documento que publicó Sebastián Sichel, donde plantea 9 puntos de exigencia, 9 condiciones para entregar su apoyo públicamente a José Antonio Kast, pensando en el balotaje. Justo en el momento en que estaba recibiendo más presión también de Chile Vamos para que se definiera, para que hiciera algún gesto públicamente el oficialista derrotado en la primera vuelta. Y estos 9 puntos no cayeron nada de bien en el comando de José Antonio Kast. Entre otros, no los voy a leer en detalle los 9, pero
plantea mantener el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile, un respeto irrestricto a los derechos humanos que incluye mantener el INDH, compromisos de respeto a las minorías y diversidades, compromiso con 2 leyes clave, la interrupción de embarazo en 3 causales y de unión civil, reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático, el compromiso de mantener el Ministerio de la Mujer, equilibrio presupuestario para tender a disminuir el déficit fiscal, incorporar dentro del programa la pensión de alimentos garantizada y, por último, no retroceder en la lucha contra el COVID, comprometiéndose con las vacunas, por ejemplo. Son los 9 puntos que abrieron esta discusión. Y ahí viene el debate respecto a si ayudó o no a José Antonio Kast al poner estas condiciones. Álvaro, ¿cómo ves tú el documento que publicó Sebastián Sichel? ¿Cómo interpretas este condicionamiento al apoyo que le podía entregar al candidato? Y yo, a ver, déjame decir lo siguiente, yo creo que Sebastián Sichel como ciudadano tiene derecho a hacer lo que le parezca, ¿no? Y me imagino que esto es lo que a él le parece correcto, y en ese sentido habría que respetárselo, o habrá que respetárselo, ¿no? A mí quiero decir lo siguiente, la mayoría de esos puntos están bastante despejados ya, ¿no? O sea que yo no sé, que creo que él quiso poner ciertas banderas en Flandes y decir no me entrego tan fácilmente a apoyar a José Antonio Kast. Yo creo que Sichel ha sido bastante consistente, ¿no? Es decir, en ningún momento ha mostrado disposición, nunca quiso declarar en la campaña que de haber una segunda vuelta donde él no estuviese, él iba a apoyar a la candidatura de José Antonio Kast. O sea, en esto a mí no me extraña, ¿no? Creo que es más de lo que ha sostenido siempre. Nunca ha dicho yo le voy a dar un apoyo, ni siquiera ha dicho le voy a dar un apoyo, pero le pediré revisar ciertas materias. Nada, ¿no? Nunca lo hizo antes, durante la campaña, ni desde el mismo 21, cuando ya los resultados estaban claros. Me parece, sí, hay una opinión muy personal, no estoy hablando en nombre del partido ni nada, yo estoy hablando aquí a título personal, como tú me presentaste, que su conducta ha sido como bastante mezquina, voy a decir, ¿no? Yo no sé, incluso si él tiene pretensiones de seguir en política y sabiendo que en política nunca hay muertos definitivos, ¿no? Él decía que no, por lo menos, en su discurso tras la derrota. Tiene una conducta un poco pequeña, me da la impresión que como con mucha frustración, ¿no? Está herido probablemente con los partidos, también que se han plegado con bastante más facilidad que él como candidato independiente. Los partidos de Chile Podemos Más, en términos generales, han dado un apoyo, y el que ha estado más lejano siempre que Evópoli ha dicho, mira, nosotros apoyamos, pero no estaríamos siendo parte de la coalición, una eventual coalición con el Partido Republicano, qué sé yo, pero dando un apoyo, ¿no? Yo creo que él en eso ha demostrado una cierta falta de visión de campo más amplia, ¿no es cierto?, de interés nacional más amplio. Pero lo que plantea... le va a pasar la cuenta. Yo creo que mucho de eso ya le pasó la cuenta, creo que le va a pasar la cuenta hacia adelante. Desde luego, creo que no hay que ser en esto muy despierto para darse cuenta que hubiese sido mucho mejor para la candidatura de José Antonio Kast que le hubiese hecho un gesto desde la misma noche, ¿no? Que tampoco lo hizo, lo que suele hacer, ir al comando, saludar, lo que le pedían, claro. Una llamada que pudiera trascender al público, ¿no? Hay una llamada privada y no es mucho más lo que hay. A mí no me extraña, pero sigue decepcionándome él, sobre todo que José Antonio Kast tuvo mucho cuidado siempre de no meterse con él y no criticarlo en los debates y decir siempre, mira, aquí lo más importante es la unidad y lo más importante es combatir al adversario real que es la izquierda radicalizada, y lo dijo con todas sus letras, cosa que no hizo tampoco Sichel, que sobre todo cuando vio amenazada las encuestas no empezaron a favorecerlo mucho después del primer debate televisivo, empezó a concentrar las municiones en el combate verbal claramente contra José Antonio Kast, que convirtió realmente en su adversario. Veamos que... Sí, veamos, Eduardo, si es que a tu juicio lo que está haciendo Sebastián Sichel es legítimo o no, para interpretarlo también desde otro punto de vista. Poner condiciones y de este calibre además, ¿es válido?
A ver, de que es legítimo que exprese su opinión, pero de que pretenda, ¿verdad?, de imponer unas condiciones de este estilo, como dice Álvaro, muy de clavar la bandera en Flandes, eso me hace mucho más sentido. Yo creo que lo que demuestra en el caso de Sichel es que es un llanero solitario que con esas condiciones y esas credenciales se presentó a las primarias y así las ganó, ojo, en la centro derecha. Efectivamente, como plantea Álvaro, es una persona que está dolida, bueno, ha puesto la emoción, por lo tanto, al servicio de un interés, suponemos, más colectivo e ideológico. Ahora, ese supuesto parte sobre la base de que hay conexión entre Sebastián Sichel y la candidatura de José Antonio Kast. Y quizás allí puede estar el primer error de lectura, porque no hay conexión tal vez. Punto. Él cuando participó en las primarias, ¿verdad?, de Chile Vamos, él siempre decía que él representaba el centro. Él se cuidaba mucho de decir que no era de derecha, que él quería ampliar, de hecho, el espectro hacia más allá en la derecha, pero él decía, soy centro, centro, centro. Y en ese sentido, y partimos por lo tanto de un supuesto que intente comprender lo que apuntaba a él, haciendo con este tipo de cartas, en realidad no tiene por qué votar por Kast, dado que no lo representa como candidato tampoco. Él dijo manifiestamente que no votaría por Boric, aunque no debe sorprender a nadie. Pero no debe exigírsele tampoco en algo en lo que no cree. Y él no es el único caso. Ajá. Yo no he escuchado, por ejemplo, a Ignacio Briones, A pesar otro de precandidato que presidencial del sector. Eduardo no tiene ninguna obligación, a pesar de haber sido el candidato del bloque oficialista. Por los mismos motivos, porque él fue candidato de un bloque y compitió contra otro candidato distinto, que es el candidato José Antonio Kast. No era el candidato del mismo bloque. No había, por lo tanto, ninguna obligación ni moral, ni ideológica, ni tácita de haberlo apoyado. Nicolás. A ver, yo diría primero que a mí no me parece que estas 9 condiciones sean como condiciones imposibles, ni mucho menos, son, si no quiere llamarlo, un mínimo civilizatorio. No es ninguna sorpresa tampoco que estas cosas no estaban en el programa de Kast, ha sido ampliamente comentado. Yo creo que esto genera un efecto político tan importante por 2 cosas. Primero, me parece que hay una suerte reducción al absurdo en lo que hace Sichel. O sea, todos sabíamos cuáles son las cosas que están en el programa de Kast, pero parece absurdo que alguien tenga que exigir como este estatuto de garantía para dar su apoyo. Es como a ese nivel hemos llegado en las propuestas que hay en esa candidatura. Y segundo, yo creo que no se puede dejar pasar el actuar del comando. O sea, es incomprensible la salida comunicacional del comando el mismo día, no solo con una vocería, sino voy para allá. O sea, hay 2 vocerías, la de Rojo Edwards y la de Ruth, no me acuerdo el apellido, Ruth Hurtado, que como que se enojan, se hacen los ofendidos contra Sichel y le exigen una rendición incondicional, digamos que Sichel tampoco tiene por qué entregar. Entonces el conflicto escala y queda muy blanco sobre negro que hay al menos una proporción de la derecha, que no sabemos de qué tamaño es, pero al menos una proporción de la derecha que simplemente no está dispuesta a tragarse, tener que ir a votar sin condiciones por una derecha que está planteando este tipo de propuestas, yo diría, irracionales en su programa. Entonces creo que esa reacción hace que escale el conflicto muy fuertemente. No, pero Rojo Edwards y Ruth Hurtado son en la derecha lo que Guillermo Tellier y Daniel Jadwe son en la izquierda. Entonces, ¿okay? Desde ambos lados, lados atornillan a su candidato. No, son voceros. Al revés. Rojo Edwards y Ruth Hurtado son voceros de la candidatura. Son nombrados por José Antonio Kast. O sea, ahí hay una línea. Bueno, pero ahí hay una línea que baja del comando. O si no, los voceros están diciendo cualquier cosa, tienen que sacarlo. Esa distinción ligera que haces de la vocería la entiendes tú, yo y quizás los que estamos acá. Pero para el resto del público son representantes de los comandos, son representantes de las ideologías o de las sensibilidades políticas igual. Ese es mi punto nomás, Nicolás. Álvaro, quería agregar algo. Sí, que a mí me parece que Sichel
Yo encuentro muy plausible lo que dice Eduardo, ¿no? Porque yo también lo digo de alguna manera, ¿no? Nunca lo apoyó, nunca eh, dio a entender que él apoyaría a José Antonio Kast en una instancia de segunda vuelta. O sea, por eso que yo digo que él es consistente. Ahora, yo creo, además, ¿no? Y en esto, claro, no tengo un instrumento que me lo diga, pero no creo estar perdido, que gran parte de las personas que votaron por él sí van a votar por Kast. Y yo creo que él no está tampoco representando al electorado que lo apoyó, ¿no? Que lo apoyó en la primaria y que luego lo apoyó en la votación del 21 de noviembre. Creo que no se está representando a sí mismo y eso es legítimo, yo digo, es legítimo, ¿no? Sí. Pero es curioso, porque yo tengo como un contraste, ¿no es cierto?, de actuación política, ¿no? Podemos ponerle más sal a la sopa con esto. Por ejemplo, la reacción de Ricardo Lagos, el expresidente de la República, Ricardo Lagos, ¿no? Que con toda la diferencia y lo que lo han vapuleado las jóvenes generaciones del Frente Amplio, incluso del mismo socialismo, ¿no? Cuando también lo bajaron en la elección anterior, ¿no? Que era un candidato, a mi juicio, mucho más competitivo y capacitado que Guillier, pero bueno, esto ya es historia. Pero él da el apoyo, ¿no? Dice, bueno, aquí estamos como en defensa de grandes posiciones, y ese es el punto. Y yo creo que él demuestra una visión con eso política más amplia, ¿no? Más elevada, que eres tú menos afincada en tu interés o tus sentimientos o tus pareceres. Es que ese punto es bien importante, Álvaro, porque también en eso concuerdo con Eduardo, ¿no? Está herido, si todos tenemos derecho a estar heridos, sentirnos heridos, los sentimientos son una cosa que tenemos los seres humanos. Álvaro, pero tú crees que es algo... Un poco más también por visiones de conjunto y de ideas que son comunes, como ideas de... Eduardo, pero ¿tú crees que es un asunto como emotivo, digamos, de las emociones asociadas a la derrota de Sebastián Sichel, o hay algo más profundo respecto a los proyectos de derecha que está tratando de decantar aquí Sebastián Sichel? Porque las condiciones que está poniendo, a diferencia de otros partidos, no sé... Evópolis dice, mire, yo voy a apoyar, pero no voy a formar parte del gobierno, sin más condición que eso. Pero acá hay condiciones que son básicas, ¿no? Cuando dice un respeto irrestricto a los derechos humanos o reconocer la incidencia humana en el cambio climático de manera explícita, son cosas como de piso. Y eso es lo que llamó la atención también de las condiciones que puso Sebastián Sichel. Por eso te pregunto si es que no habrá de un intento por tratar de desmarcarse como proyecto político también. Esas condiciones son desde el inicio. La verdad que cuando uno veía, y me tocó verlo bien en profundidad, el documento de gobierno de José Antonio Kast, o el plan programático, como ustedes quieran ponerle, que era bastante extenso, más de 800 medidas, había un par de medidas que estaban repetidas. O sea, esto es como haber visto un documento al que le faltó un editor encima para haberle visto la fe de rata, ¿ya? Y algunas efectivamente eran totalmente fuera de lógica, fuera de lo que uno considera hoy día bases democráticas, y eso es cierto. Más allá, ni siquiera me meto en la parte económica, que tenía también bastantes propuestas bien sacadas como un conejo del sombrero. Entonces, lo que dice Sichel, la verdad es que yo miraba la lista y todas las medidas, salvo una, eran absolutamente factibles de decir por parte del comando, check, 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 sí, en realidad lo pensemos mejor, sí, lo escribimos mal, sí, lo pensamos para otro momento, la verdad es que nunca pensamos que íbamos a ser gobierno, son medidas programáticas y vamos a refinarlas. Todas esas cosas se tienen que decir. Y ojo, lo dijo el candidato del otro lado, el candidato Gabriel Boric, que tenemos aquí a Tillier de la ecuación. El candidato Gabriel Boric desde un inicio dijo, hay que escuchar y hay que hacer cambios, hay que hacer. ¿Okay? Por eso quiero acercarme a otros mundos. Vaya envidia que tienen que tener respecto de eso precisamente en el lado de Kast, cómo rápidamente reorganizó esa centroizquierda. Pero la única medida que uno puede plantear que hay una suerte de oposición ideológica válida, es aquella en que Sichel le plantea a la candidatura de Kast, no quiero que usted mande ningún proyecto de ley que retrotraiga estas materias relacionadas con el aborto o con el matrimonio igualitario. Y entiendo que la candidatura de Kast ha dicho que no lo van a hacer. Entonces, al final, al final del día, hay una discusión sumamente artificial. Nicolás. Sí,
A ver, yo tendría cuidado en situar esto en el plano como de lo emocional y las rabietas, y tal vez reconocer que, bueno, hay en este escenario político particular tal vez hay una distancia más grande nomás entre Sebastián Sichel y su círculo más cercano, vamos a decirlo así, y la candidatura de la ultraderecha respecto a cuál era la diferencia que había, por ejemplo, desde lo que hoy es la DC, de lo que representó el programa, por ejemplo, de Jasna Proboste, y la candidatura de Gabriel Boric. Creo que es sano que eso también se ponga sobre la mesa, de nuevo, y acá yo de acuerdo con lo que decía Eduardo, no había ninguna... A ver, si uno lee estos 9 puntos, no hay nada que uno diga, Sebastián Sichel puso eso ahí para evitar que pueda haber un acuerdo. Ajá. No hay nada. Pero simplemente el comando de José Antonio Kast no tuvo la capacidad de decir, bueno, parece que habrá que moderar el discurso en algunas cosas que no son aceptables nomás para la sociedad y para una parte de la derecha. Yo ahí igual estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, está por verse cuánto de ese mundo de derecha pone acá la línea roja. Pero que existe ese mundo y que Sichel lo representa, bueno, parece que eso es verdad. Bueno, yo quiero agregar que Sichel, la verdad, Sebastián, es un hombre de centro izquierda, o sea, toda su trayectoria de centro izquierda, me parece a mí, salvo en los últimos años. Bueno, él ha estado en casi todos los lugares que ha podido moverse, fue demócrata cristiano, estuvo con Ciudadanos, después se fue de Independiente, fue ministro de Piñera II. La verdad es que una trayectoria curiosa, digamos, desde el punto de vista de representación de ideas, si él es lo que realmente le interesa. Por eso que yo aquí tengo como algunas incógnitas para despejar, que probablemente no las vamos a despejar, están dentro de la cabeza y la conciencia de Sichel, ¿no? Y por lo tanto, sí, yo creo que él perfectamente, pues digo que es muy plausible la tesis o la hipótesis de Eduardo, ¿no? De que la cuestión es previa, o sea, él no se siente identificado, que es un poco lo que dice Nicolás ahora. Ahora a mí me parece que los puntos en general están, de hecho, bastante subsanados ya, o sea, y si los voceros de campaña no fueron suficientemente claros en eso, también habría que reconocer un error de vocería, evidentemente, pero yo no creo que José Antonio Kast sea una persona que atente contra los derechos humanos, no lo ha hecho nunca, siempre ha condenado la violación de los derechos humanos, solamente que en algunos puntos difiere de políticamente correcto y también lo dice. Y luego, lo que aquí ha sido dicho, él ha dicho varias veces que el programa o estas propuestas, como dice Eduardo, en estos 800 puntos y fracción, no están escritas en piedra. He usado esta palabra muchas veces. Con lo cual, yo volveré a revisar, porque no la he revisado con muchas por distintos motivos, ¿no? Que no voy a explicar acá, no he revisado mucho las presentaciones o las apariciones públicas de estos voceros en todo el detalle. Pero yo creo que José Antonio Kast ha sido más explícito que ellos por la interpretación que estamos teniendo o la impresión que ellos dejan. Ajá. Lo último, Álvaro, antes de irnos a la pausa, ¿tú crees que esto le daña la campaña de José Antonio Kast, todo este esfuerzo por tratar de ampliarse hacia el centro? Mira, yo no sé si la daña, de verdad, no lo sé. Pero te lo voy a poner al revés, no la favorece, y yo creo que se podría haber favorecido, ¿no? Eso, sobre todo si Sichel hubiese pensado menos en su idea y todo, que es legítimo, yo en esto no lo discuto, y su posición de hombre de centro-izquierda, y que fue consistente con nunca darle un apoyo a José Antonio Kast, por eso digo que no hay que sorprenderse, pero yo creo que él tiene también conciencia que una parte importante de su electorado no está con él en eso, ¿no? Es decir, al punto que él lo ha llevado. Y yo creo que también uno tiene que saber representar a las personas que votan por ti. Me parece también una mínima honestidad con tu electorado, ¿no? Muy breve. Es verdad. Si aceptamos lo que plantea Álvaro de que Sichel es un hombre de centro izquierda, y hay motivos para pensarlo, tendríamos que seguir de ello, que buena parte del electorado de Sichel también se identifica con esa manera de pensar. Y por lo tanto, es importante cuando los candidatos perdedores hablan. Yo entiendo que obviamente el voto es del elector, pero ahí está lleno hoy día en esta elección en particular, de electores que de verdad no saben
cómo definirse, de electores que prefieren quedarse en la casa o que prefieren anular. Y es en estos momentos mucho más importante lo que los candidatos perdedores dicen, porque sirven de guía ante esa leve duda que puede existir todavía en un elector. En eso la izquierda y la centroizquierda ha sido claramente mucho más eficiente en esta semana horrible para la candidatura de Kast, porque tenemos lo de Johannes Kaiser por un lado, tenemos un viaje a Estados Unidos, que vivo en Estados Unidos, yo no sé qué vino a hacer a Estados Unidos en esta oportunidad. Kast no consiguió lo que todo el mundo esperaba que iba a conseguir, de visitar, ¿verdad?, a Franco Parisi, pierde días en campaña, en fin. Ahora quizás van a venir los malos días de Boric, ¿va? Con las votaciones del cuarto retiro, con la votación del aborto, está bien, todo eso. Esto es así, es volátil en una campaña en segunda vuelta en particular, pero es vertiginoso. Y cuando cometes un error, puede pagar doble. Nicolás. Yo creo que sí le afecta, un poco por lo que decía Eduardo. Creo que Kast necesitaba generar una sensación de que al menos era el candidato único e indiscutido del sector, de la derecha, y a partir de ahí ir a buscar tanto una movilización de gente que tiene más sensibilidad de la derecha que no fue a votar en primera vuelta, y también a buscar el voto parisio. Entonces creo que se le genera un problema importante como en la primera parte del plan, si se quiere. Entonces creo que tiene un impacto. Nicolás Bome, Eduardo Olivares y Álvaro Pessoa están en reunión de Pauta, aquí en Radio Pauta, la 100.5. Vamos a ir a un corte, ¿les parece? Nos vamos a separar por un instante y les invitamos antes de eso a que se sumen al trabajo que está desarrollando Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato, 7:32. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Movistar y Pauta te invitan al encuentro Conectividad Digital de la A a la Z, en el que participarán la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, Jimena Órdenes, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Marieliana Méndez, y el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez. Sigue este encuentro el martes 7 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos
Estamos de vuelta, 7:34. Eduardo Olivares junto a nosotros, Nicolás Bome y Álvaro Pessoa, nuestros panelistas del día de hoy. Como siempre, volvemos con la efeméride para recordar algún hito, generalmente en el mundo de la música, del cine, de la literatura. Hoy día toca hablar de cine y de un director sumamente influyente. Woody Allen está de cumpleaños este 1 de diciembre, director de cine, actor también, guionista estadounidense, que nació en 1935, cumple 86 años ya. El director, nacido en el Bronx, en Nueva York, ha ganado 4 premios Oscar, 3 al mejor guión original, 1 como mejor director. Obtuvo 9 premios de la Academia Británica de Cine. Algunos de los más conocidos de sus más de 50 películas: Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas, Crímenes y delitos menores, Medianoche en París, entre otros. Woody Allen de cumpleaños, lo recordamos el día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Bien, y seguimos adelante con nuestras noticias coladas en la pauta que arman nuestros panelistas y los temas en los que ellos quieren detenerse unos minutos para analizar durante esta jornada. Vamos a partir analizando lo que nos propone Álvaro Pessoa para hablar de la Cámara de Diputados y su rechazo en particular, al menos, a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Proyecto que queda archivado, aunque podría presentarse nuevamente, pero fue un traspié para esta iniciativa que había sido empujada en los últimos meses. Álvaro, cuéntanos sobre el tema. Sí, no, bueno, yo creo que una noticia que está pasando, salvo para los que a lo mejor estamos muy preocupados de todas las noticias o del grueso de las noticias que nos parecen relevantes, ha pasado un poco desapercibido, precisamente porque estamos en segunda vuelta electoral y probablemente el grueso de la información y de lo que las personas están tratando de enterarse, cómo va las ambas campañas, ¿no? Yo creo que ha pasado desapercibido este rechazo por la Cámara de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Y yo lo quiero destacar porque me alegra, ¿no? Realmente considero que el aborto es un crimen y un atentado de asesinato a una persona, y que por supuesto el derecho de disposición del cuerpo de la madre no puede estar por sobre el de la vida de otro ser humano, ¿no? Así que me alegra que no haya prosperado. Pienso que probablemente con la composición del nuevo Congreso Nacional a contar del 11 de marzo no va a ser tampoco tan fácil, no digo que sea imposible, por favor, que salga aprobada. Y mientras no salga aprobada, yo me alegro que así sea, ¿verdad? Yo daba casi por hecho que iba a ser aprobado, a todo lo contrario. Y aquí está como la segunda lectura, ¿no? Es decir, se restaron bastantes personas de asistir y se variaron con personas de derecha, a lo mejor están involucradas también en las campañas, para no votar. Y también es bien notorio que no concurrió a votar el candidato a presidente Boris, inclusión de diputados en el sitio. Probablemente es un tipo de ley emblemática para su sector y me llama la atención que no haya ido a votar. Y tener una lectura de eso, una lectura muy simple de decir, mira, no lo permitieron sus actividades de campaña, esa sería como la primera, ¿no? O habrá querido evitarlo o votar por algún motivo, ¿no es cierto? Por pertenecer a un sector más moderado, hasta con cierto piso de conservador en la democracia cristiana. Usted me deja pensando también qué puede haber en esa ausencia en la votación. Ajá. Eduardo. Bueno, es interesante varias cosas acá. Por un lado, Boric criticaba a Kast porque estaba reuniéndose con los poderosos en Estados Unidos, mientras él se estaba preparando para reunirse con los poderosos de la CPC en Santiago, motivo por el cual no pudo asistir a votar el proyecto, ¿verdad?, del aborto. Eso como un punto. Segundo, efectivamente esto en el mundo feminista, sobre todo, ¿cierto?, del Frente Amplio, cayó pésimo, pero sí, la verdad el efecto en votación por el candidato va a ser igual a 0,0001, ¿okay? Porque hay un proyecto más allá de este proyecto de ley en particular que les parece mucho más relevante apoyar. Y tercero, en relación con lo primero que decía Álvaro, ¿verdad?, sobre el proyecto mismo, el proyecto, ¿verdad?, que despenalizaba el aborto y que ahora se activa por un año al menos, lo llevaría a un paralelo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos se está debatiendo en la Corte Suprema una legislación que se aprobó en Mississippi, en el estado,
y que apuntaría a permitir nuevamente que los estados puedan prohibir el aborto a las madres hasta la semana 15 de gestación. Ajá. Podrían prohibirse, desde la semana 15 de gestación. Exactamente. Y eso podría terminar con el antiguo fallo, ¿verdad?, de Roe versus Wade, que el que permitió en el año 73, la práctica del aborto en Estados Unidos, que hace que todos los estados tengan que permitirlo, con más o menos efectividad, pero todos tienen que hacerlo. Este tema del aborto es, para el mundo feminista, sobre todo el mundo feminista de izquierda, es una conquista. Y hoy día hay una nueva ola, ¿verdad?, que está planteando que hay que revisar lo que ese mundo considera como una conquista. Y esto hay que empezar a ponerle mucho más todos los días, porque ya no es tan obvio que esto se pueda aceptar. Nicolás. Bueno, yo primero lamento el resultado de la votación. Creo que hubiese sido un avance importante en torno a derechos sexuales y reproductivos. Ahora, en torno a la no votación de Gabriel Boric, yo entiendo que él se parió, ¿no? Con no recuerdo qué diputado de derecha, y esto es una ley que no es de quórum calificado, entonces el efecto neto es 0. Y ahí también yo entiendo, y si alguien me corrige, por favor corríjame, pero entiendo que una vez que se pide un permiso sin goce de sueldo, como lo hizo Gabriel Boric para desplegarse en la campaña, no pueden ir a votar leyes particulares. Entiendo. Porque esto ha ocurrido en el pasado. Esto ha ocurrido en el pasado. Entonces, yo creo que ahí, no se pudo nomás. Pero, de nuevo, hay que aclarar ese punto. Si esa es la razón, queda despejado. Sí, hay que aclararlo. La verdad, tampoco estoy 100% seguro. Sí, pero pides, es un riesgo que tomó el candidato Boric, porque es diputado, es un riesgo que tomó él, que tomó Jackson, Mix y Crispy, los diputados, ¿verdad?, de Frente Amplista. Y ojo que ahora el gobierno está tomando esto en su ventaja, ¿verdad?, para poner sobre la marcha la votación del cuarto retiro adicional. Entonces está poniéndose, ¿verdad?, al diputado Boric y a otros contra la espada y la pared, porque esa ley, el proyecto de ley del cuarto retiro, es de ley de quórum calificado. Efectivamente, cuando hay pareo, da lo mismo en leyes con mayoría simple, porque se hace sobre la base de los diputados presentes. Claro. Si yo estoy pareado, los niveles no cambian, ¿cierto? Es proporcional. Pero si es con quórum calificado, es con los parlamentarios en ejercicio. Ajá. Por lo tanto, no hay pareo posible allí, y esto puede afectar la eventual votación del cuarto retiro. Sí, probablemente sí sea más complejo. Ahí hay presión para los dos lados. Yo coincido que el tema del cuarto retiro nuevamente desaparece en la campaña, y hay presión para los dos, nuevamente. Vamos a la siguiente noticia colada para alcanzar a comentar dos temas que están vinculados, los que nos traen Nicolás y Eduardo, aunque con perspectivas distintas. Partamos con la de Nicolás porque es más contingente. El presidente del laboratorio Moderna, Stefan Bancel, advirtió al diario Financial Times que las vacunas contra el COVID-19 podrían ser ineficaces para combatir la variante Omicron. Y aquí volvemos a lo que hablábamos al comienzo, Nicolás, esta variante que renueva la preocupación sobre el avance de la pandemia. Claro, volvemos a la preocupación acuciante, digamos, por el COVID. Al parecer, esta variante tiene más mutaciones y eso podría implicar una menor efectividad de la vacunación. Yo la reflexión que quería traer a partir de esto es que me parece que con todo el éxito que hubo de desarrollar y poner a disposición muy rápidamente vacunas, ha habido un fracaso rotundo a nivel global en torno a la distribución de estas. Yo entiendo que al principio, los países que financiaron principalmente el desarrollo de las vacunas iban a poner sus condiciones y se iban a poner, digamos, primero en la fila. Pero una vez que ya tenían un stock suficiente de vacunas, ni siquiera se desarrollaron los mecanismos institucionales para que efectivamente los países más pobres pudieran tener acceso a vacunas. Ahí yo creo que hubo un fracaso muy importante desde el punto de vista multilateral y que puede traer consecuencias gravísimas. O sea, si efectivamente la variante del Omicron tiene esta resistencia a las vacunas,
podemos volver a estar en un lío tremendo, y me temo que ya puede ser muy tarde para que ahora sí vayan las vacunas hacia el tercer mundo, si es que no somos capaces de contener esta variante. Sí, en los países donde surgió o aparentemente surgió esta mutación hay porcentaje de vacunación debajo del 30%, el promedio en África es todavía menor. Álvaro. Sí, no, pero lo que pasa es que además lo que dice las noticias dicen que esta nueva variante no solamente tendría una agresividad y una capacidad de expansión y una serie de elementos, sino que las vacunas actuales no servirían, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una vacuna preparada para esto, independientemente de lo que diga Nicolás respecto, o lo que ha dicho, ¿no es cierto?, respecto a cómo llega la distribución, ¿no? Cuán igualitaria, por decirlo así, o equitativa es la distribución de la vacuna entre los países productores, el mundo más desarrollado y el mundo subdesarrollado. Está la cuestión de si existe una vacuna que parece no existir, que sea realmente efectiva con esto. Ahora, nos han amenazado con tanto la variante Delta en un momento fue presentado también como terrorífica y creo que no lo ha sido como se planteaba. Entonces yo también ahora ya empiezo a tener ciertas dudas de cuán grave o no es esto. Obviamente no me siento competente para determinarlo, pero por lo menos planteo la duda razonable, como dirían los juristas norteamericanos, ¿no? Eduardo. Yo creo que esto es como ir al campo y tener que llevar un dedo y ver por dónde viene el viento y esperar. Yo creo que hay que esperar. Quedan pocos días para seguir recopilando antecedentes para que los científicos nos puedan determinar si acaso estas más de 50 mutaciones que es la que trae Omicron son del peligro que todos suponemos podría traer. O bien se trata de unas mutaciones que dentro de todo no son tan letales, y ojalá que sí sea cierto, estamos todos cruzando los dedos, para que nos preocupemos más ya de esto. Ahora, claro, las declaraciones de este señor de las vacunas, las declaraciones que pueden hacer algunas personas al inicio, generan incertidumbre y generan efectos en los mercados. Hoy día hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad en los mercados. Una palabra de Jerome Powell, el presidente de la Fed en Estados Unidos, genera que las bolsas se vayan a pique, los gobiernos se ponen nerviosos, Japón cerró la frontera, o sea, empezamos nuevamente a retrotraernos y la pesadilla comienza a volver, ¿ya? Hay que esperar. Yo creo que lo más juicioso hoy día es decir, veamos qué sucede en estos países donde esta Omicron está un poco más desatada y veamos los efectos en contagiosidad, letalidad y en resistencia a las vacunas. Sí. Bueno, la noticia que nos trae Eduardo tiene que ver precisamente con la forma de enfrentar la pandemia, no el caso de la variante Omicron en particular, sino desde el inicio de la pandemia, siguiendo 3 modelos distintos. Es un artículo que está en pauta.cl que analiza cómo distintos países enfrentaron esta pandemia. Eduardo, cuéntanos de tu noticia colada. Bueno, es bien interesante lo que hizo este artículo, un paper, ¿verdad?, que publicó el BMJ, que es uno de los journals, de las revistas científicas más importantes del mundo, y lo que ellos hicieron fue recoger las experiencias de 8 países y las dividieron en 3 categorías. Vamos a decir, la categoría Suecia, donde dijeron esta cosa se tiene que combatir como está, mitigación. Veamos qué tal resultó. La estrategia supresión, que es la de Nueva Zelanda, ¿se acuerdan que cerraban el país? Veamos qué tal resultó esa. O la estrategia de la contención agresiva, que es la estrategia China, ¿okay? Que también era cerrar el país, en fin. Y ellos concluyen que al final la primera etapa de la pandemia, porque eso hay que enfatizarlo, donde mejor funcionó fue en experiencias como la china y la neozelandesa. Esto es de ser drásticos en el cierre de las fronteras y localizar rápidamente los casos y encerrarlos donde se podía, porque eso permitió que después los casos no aumentaran tanto. Sin embargo, si usted como país no tiene las espaldas financieras adecuadas, esa es una estrategia que luego fracasa, porque no tiene cómo hacer que la gente, ¿verdad?, luego subsista, que es parte de los primeros errores que se cometieron en Chile, que se pensó en una parte, ¿verdad?, de la estrategia sanitaria, encerrémonos, pero no se pensó con suficiencia, y esto ya es súper reconocido, no estamos revelando ningún santo grial, se falló, ¿verdad?, en la estrategia de asistencia financiera a las familias. Y todo esto que estamos hablando tiene potenciales efectos en el Chile 2022, porque si es como dice Nicolás, o el temor, digo, de Nicolás, de que esto se pueda expandir, significa que el músculo del Estado va a continuar el 2022. ¿De dónde van a salir los recursos? Todos estos programas que hemos visto de las candidaturas van a tener que ser rehechas nuevamente, ¿ok? Para entregar, ¿verdad?, más incentivos fiscales o nuevos retiros previsionales en el Chile 2022. Nicolás. A ver, yo
incluso más que analizar lo que fue efectivo o no al principio de la pandemia, ya, pongámonos en el peor de los casos, que vuelva a haber una situación compleja a nivel mundial y en Chile en particular. Ajá. Yo creo que va a ser muy difícil poder volver a encerrar a las personas. Creo que ya nadie quiere volver a repetir la pesadilla del 2020. Cierto. Y efectivamente, como decía Eduardo, también las condiciones fiscales ahora son distintas. O sea, tenemos un Estado endeudado en 10 puntos del PIB más de lo que estaba al principio. Entonces, es complicado. Ojalá que no haya que volver a tomar ese tipo de medidas tan drásticas. Creo que es cada vez más difícil poder gestionar esto. Álvaro. Completamente de acuerdo en esto con Nicolás, ¿no? Estamos de desacuerdo en otras cosas, pero en esto estamos de acuerdo. Yo creo que es muy difícil volver a encerrar a las personas 3 meses como estuvimos el año 2020. Sí. Creo que la tolerancia a eso disminuye y el espacio para sustentarlo económicamente también está francamente disminuido. Cierto, no se ve nada fácil el panorama en caso de que efectivamente la variante Omicron suponga un riesgo importante a nivel global. Como decía Eduardo, estamos por ver aquello. Estamos junto a Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Álvaro Pessoa. Se congeló la imagen de Álvaro, pero justo ahí al cierre de su comentario. Vamos a una sección de los datos y recomendados que nos traen siempre nuestros panelistas para que ustedes tomen nota de lo que nos traen el día de hoy. Nicolás, cuéntanos. Yo hoy día voy a recurrir de nuevo a una serie que vi hace algún tiempo, que me gustó bastante, que se llama Gambito de Dama. No sé si la han visto, fue bastante conocida en su momento, no estoy siendo demasiado creativo. Nada. Pero es una serie que me gustó mucho el desarrollo del personaje que tenía. Está basada en una novela, es ficción, entiendo, de básicamente una campeón, como una pródiga del ajedrez, y transita en su vida desde que es niña hasta que llega a ser una gran campeona. Fue una serie que la disfruté bastante, es cortita, así que la recomiendo si es que alguien tiene un rato libre estos días y no tiene serie. Y es adictiva, muy adictiva esa serie. Sí, así he escuchado, yo no la he visto, pero he escuchado que a mucha gente le encantó. Eduardo, ¿tu dato para hoy día? A ver, el otro miércoles no vamos a tener programa, porque es feriado, ¿verdad? ¿cierto? Claro. Feriado. Entonces me tengo que adelantar. Yo quiero recomendarle una obra de teatro que se llama La Propuesta, que comenzará el 10 y 11 de diciembre a las 20 horas y el 12 de diciembre a las 19 horas. Se va a presentar en Ricardo Lyon 1168. Hay más datos que podemos luego transmitir por el Twitter, pero sobre todo lo planteo porque es una obra de teatro, ¿verdad?, basada en un texto dramatúrgico del español Alejandro Casona que se llamó La barca sin pescador, y es un choque al final entre la codicia, ¿verdad?, la ganas de tener más riqueza, y también una contraposición a una realidad rural sencilla y doliente, de acuerdo con cómo la compañía Teatro Segundo Piso la está describiendo en su Facebook. La recomiendo fervientemente, además porque una de nuestras colaboradoras va a trabajar en esa obra y todos la conocen porque ella es Rosario del Valle, quien además hoy día está de cumpleaños, así que le aprovecho de saludar al aire. Además, Rosario, y no sabía que era actriz, Rosario, ¿no? Sí, mucho talento. Sí, está en una carrera incipiente también como actriz nuestra querida Rosario del Valle. Álvaro. Sí, yo voy a recomendar algo para la gente que le gusta el pensamiento y la política, las dos cosas. Hay un libro que me parece muy bueno, que estoy leyendo, no he terminado de leer, me parece que a nivel, y habla sobre un tema que se ha discutido mucho en Chile en los últimos años, y se sigue discutiendo. Estados subsidiarios, de Chantal Delfolle, que es una filósofa, politóloga francesa, viva, por supuesto. Este es un libro que ha sido recientemente del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Lo recomiendo mucho, es una traducción del francés, pero aborda en extenso y con profundidad las distintas visiones que hay del concepto de subsidiariedad, que, como digo, ha sido denostado, ha sido defendido, y aquí nos muestra también que los matices que hay y cuando el concepto de subsidiariedad es bien entendido o sería mal entendido. Yo lo recomiendo realmente porque es un tema del que se habla bastante,
y a mi juicio se entiende poco, ¿no? Entonces creo que este libro da muchos elementos para pensar sobre esta temática. Bien, pues buena recomendación también, bien distinta a las recomendaciones que nos trajeron hoy día Álvaro Pessoa, Nicolás Bomé y Eduardo Olivares, nuestro equipo de Reunión de Pauta. Gracias a los tres por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Chao. Sebastián, Eduardo, Nicolás. Estamos cerrando esta edición. Gracias por acompañarnos. 7:55. No se muevan de la 100.5 porque en unos minutos aquí en Radio Pauta llega Cristian Barken desde el Jardín con una conversación interesante también con el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller, sobre campañas políticas y la elección presidencial. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. Acabas de